¿No sabes cómo iniciar tus presentaciones? ¿Te cuesta iniciar tus presentaciones o exposiciones que tengas en un proyecto? Y es que la presentación es una de las partes más importantes que tenemos a la hora de dar un mensaje, ya que vamos a conseguir o no que más del 80% de la audiencia se quede ya para el resto del mensaje o desconecte. Por tanto, quédate en este vídeo que te va a mostrar 3 tipos de inicios que puedes empezar a aplicar a partir de hoy para conseguir que el inicio de tus presentaciones sean espectaculares y sobre todo conseguir que ese 80% o más de la audiencia se quede a escuchar el resto del mensaje. Vamos con el primer tipo. Tipo 1. Inicio con preguntas. ¿La muerte de Charlie Key fue merecida? ¿Quién de vosotros de aquí no sabe iniciar una presentación? ¿Y quién de vosotros de aquí sí que la sabe iniciar? Como has podido comprobar, este tipo de inicios en tus discursos es muy bueno. ¿Por qué? Porque desde un primer momento estamos captando la atención de la audiencia. Por tanto, empieza a aplicar desde hoy este tipo de inicios, el inicio con preguntas en tus discursos, ya que no solo les vamos a hacer partícipes a la audiencia, sino que vamos a conseguir que desde el primer momento se queden con nosotros y hacer que así escuchen el resto del mensaje. Y es que el inicio con preguntas es uno de los inicios para mí más potentes que hay. Porque como he comentado, les hacemos partícipes cuando he dicho ¿quién de aquí no sabe iniciar discursos? Que levanten la mano, por ejemplo. Y hace la audiencia prrr, y levanta la mitad o lo que sea la mano. Y ahora, ¿quién de aquí sí lo que sabe iniciar? Prrr, la otra mitad. Y luego puedes continuar. Muy bien, pues esta presentación va para los dos tipos de personas, los que sí que saben iniciar la presentación y los que no saben iniciar la presentación. Ya has dado por aludido a un grupo y al otro. Les has hecho ya saber que el mensaje y el resto de la charla, presentación, les va a interesar a ambos grupos, ya que has comentado que unos que sí que saben y otros que no saben. Y ya ese inicio es súper potente, ya no solo ha captado la atención de la audiencia, más del 80% ya se va a quedar. Les has hecho partícipes, con lo cual han hecho plus, ya no han desconectado porque tenían que levantar la mano. Y has afianzado tu mensaje y el inicio de tu presentación haciéndoles saber que la presentación va dirigida a ambos grupos y que les va a interesar a ambos grupos, tanto los que sí que saben iniciar como los que no saben iniciar. Por tanto, aplica este tipo de discursos que para mí es uno de mis favoritos y más potentes, porque, como comento, vas a captar la atención de la audiencia y vas a hacerles partícipes, y luego vas a afianzar la leche. Así que con esto pasamos al tipo número 2. Inicio con datos. Este inicio también es súper poderoso y súper bueno, porque imagínate que empezamos el discurso. El 80% de la población desconecta o no en el inicio del discurso dependiendo de si es bueno o no. Ya hemos dicho que el 80% de la población, en este caso no he dicho audiencia porque quiero generalizar más, el 80% ya sabemos que va a depender o no de cómo iniciemos el mensaje. Ya hemos empezado con un dato. El 70% de la gente que no sabe hacer una entrevista de trabajo se debe a que no tiene la suficiente experiencia para hacer la parte práctica. No sé, me lo invento. Lo mismo, si nosotros tenemos un inicio muy potente como el inicio con datos, vamos a afianzar nuestro discurso, vamos a hacer que la audiencia preste la atención porque va a decir ¿y este porcentaje, el 70, 80, 90, 100%, a qué se debe? O esta falta de conocimiento o esta falta de experiencia, ¿a qué se debe? Este inicio ya no solo va a hacer que nuestro mensaje se afiance al haber dado una estadística o un dato, sino que la audiencia también va a prestar atención porque quiere saber la relevancia e importancia de ese dato y a qué se refiere. Y vamos ya al tipo número 3. Pero antes de pasar al tipo número 3, déjame abajo en los comentarios qué te está pareciendo este vídeo, el inicio de tus discursos,
y compártelo a aquellas personas que crees que le va a beneficiar este inicio con discursos y que tiene una presentación inminente y que le va a venir súper bien ver este vídeo para saber cómo presentar aquel proyecto que le cuesta tanto hacer y sobre todo iniciarle. Vamos al tipo número 3, el inicio con storytelling. Para mí es uno de los mejores y uno de mis favoritos, porque ya no solo vamos a conseguir que la audiencia esté prestándonos atención, sino que podemos hacer que empatice con nosotros y que se ría con nosotros si añadimos humor a la historia. Y es que podemos iniciar nuestro discurso con un pequeño storytelling, dependiendo de la situación, de la audiencia y de lo que queramos decir. Podemos empezar con un storytelling y otro. Te voy a poner un ejemplo. Había un pequeño rey que vivía en su reino y que lo tenía todo. Un día se dio cuenta de que estaba muy triste y decidió dar un paseo por el reino. Y se encontró a un chaval de su misma edad que estaba en la calle sonriendo y saludando a todo el mundo. El pequeño rey se acercó al chaval y le preguntó: ¿cómo es que tú eres tan feliz si tienes menos que yo? El campesino le respondió: pues mire usted, es que yo no tengo nada, pero me preocupo genuinamente por la gente y le pregunto qué tal están y me preocupo por ellos. Entonces, cuando volvió al castillo, el pequeño rey empezó a preguntar a todos sus sirvientes y a toda su familia qué tal estaba. Desde ese momento se dio cuenta de que el preocuparse por las otras personas y preguntar al principio sobre cómo estaba la persona y qué le había ocurrido a las otras personas era lo mejor que le podía pasar, porque el preocuparte genuinamente por una persona y preguntarle qué tal está, le respondían súper felices todos. Entonces la moraleja de esto es que si tú quieres que se preocupen por ti, preocúpate primero por ellos, porque tú no eres el centro del mundo. Un inicio de un storytelling es súper potente, aprovéchalo, pero dependiendo, como he comentado, de las circunstancias, de quién se lo dirijas y del objetivo de ese mensaje, vas a tener que emplear uno u otro dependiendo. Y es que de verdad, sabiendo ahora que tienes estos 3 tipos de inicios que son súper potentes y que con solo domines uno de ellos vas a poder hacer que tus inicios de tus presentaciones sean la leche, de verdad no vas a aplicar, por ejemplo, el inicio con preguntas, el inicio con datos o el inicio con un storytelling, de verdad que no vas a utilizar uno de estos 3 en tus presentaciones para así hacerlas que el 80% más de la audiencia se quede contigo desde el primer momento. ¿De verdad que no lo vas a aplicar? Como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.